Bienvenidos al podcast de Psicología Estratégica. Un espacio dedicado a la psicología, a la salud y al desarrollo personal. En el episodio de hoy respondemos vuestras preguntas del contestador. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología Estratégica. En el episodio de hoy contestaremos algunas de las preguntas que me habéis dejado en el contestador. Vamos a ello. Hola, ¿cómo puedo vivir sin miedo? ¿Cómo vivir sin miedo?, nos pregunta Lucy. La respuesta corta sería que no podemos vivir sin miedo porque es una emoción básica. Podemos regularlo mejor, podemos vivir el miedo de una manera más adaptativa y también podemos fortalecer lo que es nuestra valentía, nuestra autoconfianza, para que determinados miedos no nos bloqueen. Hay que tener en cuenta que todas las emociones están ahí para algo, todas las emociones tienen una función evolutiva y una función adaptativa. En concreto, el miedo está ahí para protegernos, está muy ligado a nuestro instinto de supervivencia. Es una emoción que nos protege frente a determinados peligros, que nos ayuda a ser precavidos, a evitar riesgos. Si no tuviéramos miedo, no habríamos sobrevivido como especie, seguramente. Seríamos todos como muy temerarios y muy ingenuos, correríamos riesgos de manera innecesaria. Entonces, no se trata de no tener miedo, sino se trata de saber gestionarlo, entre comillas, sobre todo cuando este miedo se desequilibra, se vuelve desadaptativo y más que protegernos, acaba sobreprotegiéndonos, ¿no? Reaccionando, por ejemplo, con excesivo temor ante estímulos o situaciones que no son tan amenazantes, o cuando nos enganchamos en películas mentales de easy y generándonos mucha ansiedad, muchos miedos y muchas inseguridades. Este tipo de manera de vivir, ¿no?, el miedo, y tiene mucho que ver con nuestro diálogo interno, puede acabar por bloquearnos. Entonces se trataría en primer lugar reconocer nuestras emociones, ver cuándo aparecen estos miedos, ver si el miedo está queriéndome proteger de algo o si realmente me está limitando, si lo estoy viviendo de manera desadaptativa. Si me bloqueo, por ejemplo, frente a determinadas situaciones por inseguridades y por miedos, habría que estudiar cada caso concreto, pero lo ideal es empezar a trabajar tanto lo que es mi propio diálogo interno, como empezar a trabajar también todo lo que tiene que ver con la valentía, la autoconfianza, reforzar mis capacidades para enfrentarme a la vida, para desbloquear todo esto, ir ganando confianza, ¿no? Ir ganando confianza en uno mismo. Yo muchas veces en algún artículo, que seguramente los que me seguís hace tiempo ya lo conocéis, y en los talleres, suelo poner el ejemplo de patinar. Cuando adquirimos una nueva habilidad, es normal sentir miedo, sentir inseguridades, que nos vengan a la mente determinado tipo de pensamientos de las cosas malas que pueden llegar a pasar, etcétera, etcétera. Es normal. Si yo estoy aprendiendo a patinar, lo más probable es que al principio, cuando me pongo los patines, me aparece como una sensación de miedo, wow, a ver si me voy a caer, a ver si voy a hacer el ridículo, no sé, pueden pasarse imágenes negativas por mi mente de yo pues con una fractura abierta o peligros, ¿no?, que puedan suceder. Sin embargo, este miedo ha de ayudarme a que yo sea precavida, a que me ponga las protecciones, a que vaya con alguien de la mano, a que vaya poquito a poco, aprendiendo estabilidad, aprendiendo a caerme, a afrontar, ¿no?, todos los riesgos que se puedan presentar a la hora de lanzarme a patinar. Pero cuando lo vivimos ese miedo de manera desadaptativa nos bloquea, y lo que sucedería es que
no sería capaz ni de ponerme los patines. Ese miedo me engancha tanto en esa película negativa que consigue que yo no pase a la acción, que no corra absolutamente ningún riesgo, me acaba por bloquear. Y eso me limita, evidentemente. Puede ser que yo me vuelva a casa con toda esa película de inseguridades en la cabeza y me sienta muy frustrada porque yo realmente quería, ¿no?, aprender a patinar, pero ese miedo me bloqueó y no me dejó. Esta sería una situación de miedo desadaptativo. En estos casos habría que empezar a fomentar poquito a poco el asumir estos riesgos para ganar confianza. Y esto se da a través de la acción. Es imposible sentirme yo primero muy segura de mí misma o pensar, ¿no? Voy a insuflarme de motivación y de confianza antes de lanzarme a patinar. Eso no va a pasar. La confianza viene con la acción, viene con el ir asumiendo poquito a poco habilidades, ir aprendiendo, irme lanzando a la vida. Y con la experiencia es cuando adquirimos, ¿no?, esta sensación de competencia y de autoconfianza. Es decir, yo me lanzaré a patinar sintiéndome muy insegura, me caeré, haré el ridículo, todas aquellas cosas que temía. Me iré enfrentando a ello poquito a poco, y a medida que pasan las horas y horas de entrenamiento, que pasan las horas de práctica, es entonces cuando voy a ir ganando confianza, y cuando eso se equilibrará, iré teniendo pues menos miedo, pero nunca desaparecerá del todo. Está bien que el miedo esté ahí si sucede algún imprevisto o algo así para que yo sea precavida, pero empezaré a disfrutar del patinaje, a sentirme más competente, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo tiene que ver con un trabajo de autoconocimiento emocional. Yo siempre recomiendo que para trabajar todo lo que son emociones nos escuchemos, que llevemos como una especie de diario emocional, que nos dicen este diálogo interno, que seamos conscientes de nuestros pensamientos y de lo que nos hacen sentir. Entonces este sería como el primer paso para trabajar un poco este equilibrio. Evidentemente este es un tema como muy general, habría que ver cada caso particular, de qué manera pues el miedo me bloquea, en qué contextos, cómo se presenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Hola Camila, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo sabemos cuando hemos superado Hola, una mi nombre es fobia? Camila y mi pregunta Vale, es en que primer ¿cómo lugar, pues sabes una fobia realmente es cuándo has justamente una superado una reacción fobia que desproporcionada tenías? de miedo, Me gustaría saberlo. fisiológica muchas veces, bueno, siempre fisiológica, ante algo que realmente no es una amenaza tan grande. Es decir, nuestro cuerpo dispara, ¿no?, toda una serie de alarmas y se suele generalizar a veces, y nos sentimos en un estado de terror muy, muy grande en situaciones que de por sí no son tan amenazadoras. Todos conocemos pues las típicas fobias, ¿no?, como la agorafobia, la claustrofobia, ¿no?, el temor a estar en espacios cerrados. Hay gente que tiene temor a los coches o a conducir, a los aviones, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que pueden desencadenar pues realmente un ataque de ansiedad y puede ser como muy incómodo, ¿no? Um, ¿Cómo sabemos que lo hemos superado? Pues evidentemente porque somos capaces de enfrentarnos a esa situación o a ese estímulo sin que se desencadene una respuesta excesivamente alta y muy intensa de miedo, ¿no? Somos capaces de hacer frente a esas situaciones. Um, Evidentemente, se va trabajando poquito a poco, ¿no? Hay un tipo de metodología o un tipo de tratamiento que es el más habitual en las fobias, que es la desensibilización sistemática. En la desensibilización sistemática lo que se suele hacer
es irse exponiendo de manera gradual al estímulo que me causa fobia o a la situación, ¿no? Imaginemos en una agorafobia, pues sí, es ir poquito a poco ampliando el círculo, ¿no?, en el que me muevo. La agorafobia tiene que ver con el miedo a espacios abiertos o a estar solo, ¿no?, en sitios públicos. Entonces podría ir pues poquito a poco habituándome a la puerta de mi casa, la calle, la manzana y abriendo un poquito el círculo. O si es un estímulo en concreto, pues puede ser, por ejemplo, si alguien tiene miedo a los perros, pues empezar viendo una foto de un perro de peluche, cosas así, ¿no? Escuchar el ladrido de un perro e irse habituando a esos estímulos, trabajando a la vez entrenamientos en relajación, etcétera, etcétera. Entonces así poquito a poco vamos con la exposición, revirtiendo un poco ese aprendizaje tan condicionado o ese miedo tan condicionado que es la fobia, ¿no?, en sí. Entonces, básicamente, nos daremos cuenta que lo hemos superado cuando somos capaces de enfrentarnos a esa situación. No se trata, hay veces en las que conseguimos superarlo hasta un punto en el que realmente pues podemos estar relajados en esa situación, pero hay otras veces que determinadas circunstancias pues nos van a generar una cierta inquietud. Por ejemplo, puede pasar que cuando voy en avión me sienta un poquito incómoda, ¿no? Si antes tenía esa fobia y la he estado trabajando, pero no llega al punto de bloquearme o de desatarme un ataque de pánico. O puede que se me pasen preocupaciones por la cabeza, ¿no?, ante esas circunstancias que antes me generaban la fobia, pero no llega a ser incapacitante. Entonces, tampoco el superar una fobia tampoco se trata de estar completamente relajado en esa situación. Puede ser que estemos un poquito incómodos o que, bueno, que no nos guste, ¿no?, esa situación en sí, pero no resulta invalidante. Es decir, ese miedo no limita nuestra vida. Entonces, evidentemente, si esto lo trabajas con un profesional o haces un entrenamiento en desensibilización sistemática para trabajar la fobia en concreto que te esté afectando, etcétera, pues normalmente se plantean unos objetivos de mejora, ¿no? Y será bastante fácil evaluar en qué punto de mejora estás, ¿no? Si lo trabajas con un profesional, yo te aconsejo que lo hables con él y que incluso establezcáis, ¿no?, unas pautas de cómo sabrás que estás mejor. Pero evidentemente tiene que ver con la respuesta fisiológica de mi organismo ante esas situaciones. Ya no será tan intensa. Hola Paola, ¿qué tal? Me llamo Yerenka y quería comentarte que, bueno, yo también soy cantante en varios grupos, pero mi maldita autoestima me sabotea con mensajes como eres un fraude como cantante, no eres una verdadera artista, no sientes lo que cantas y el público lo sabe y cosas así, ¿no?, por el estilo. Entonces descubrí hace años el libro de El camino del artista, que si no lo conoces te lo recomiendo muchísimo. Y entre las muchas ideas geniales que tiene el libro, a mí me llamó la atención un mensaje que decía que si haces arte, eres artista. Me gustó mucho porque entraba en conflicto directo con el mensaje que yo me estaba repitiendo y me planteé que, bueno, que quizás sí que era un artista, pero simplemente no quería creérmelo. Y eso era todo el origen de mi sufrimiento. Entonces, quería preguntarte por una pauta, por algo que podamos hacer que esté al alcance de todo el mundo, mejor si puede hacerse a diario, para ir eliminando estas reafirmaciones negativas que nos hacemos y darnos un respiro de tanta flagelación mental. Sin más, un abrazo y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Un saludo. Hola Yerenka, muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, conozco el libro al que te refieres, El camino del artista. Dentro de poquito también tendremos en el podcast a un autor de un libro sobre creatividad, el camino de la creatividad, justamente. Creo que ese episodio te va a resultar particularmente interesante. Con respecto a lo que me comentas,
Es bastante habitual tener esa especie de síndrome del impostor que me estabas comentando, este tipo de creencias o pensamientos de autocrítica o pensamientos negativos que pueden llegar a limitarnos, a minusvalorarnos o creer que no somos lo suficientemente competentes, que somos un fraude. Si buscáis un poco en Google lo del síndrome del impostor, veréis que es algo bastante habitual, sobre todo cuando desempeñamos un proyecto nuevo, cuando estamos de cara al público, cuando manifestamos o mostramos nuestras habilidades, trabajos creativos de distinto tipo, etcétera, etcétera. El tema está, como bien dices, en que no tenemos que creernos todo lo que pensamos, ¿no? Y en el peso emocional que le damos a determinados pensamientos. También evaluar si esos pensamientos son irracionales o no, y si son útiles realmente o no. Muchas veces sufrimos mucho porque nos enganchamos a esas películas, porque les damos como mucho protagonismo en nuestra mente a esa voz de la autocrítica y entramos como en una especie de bucle. Eso nos genera una serie de emociones también y todo esto se nos hace como bola, ¿no? Y nos puede llegar a amargar bastante la vida, incluso hasta el punto que podemos llegar a abandonar o que nos puede generar ansiedad o que incluso afecte, ¿no?, a nuestra ejecución, porque si tengo esa creencia de que soy un fraude, etcétera, etcétera, pues me cuesta mucho implicarme en eso que estoy haciendo y comprometerme con el proceso, disfrutar del camino, vamos, básicamente. Entonces el primer paso evidentemente es reconocer estas dinámicas de pensamiento que me están haciendo sufrir, esta autocrítica negativa o estas creencias con respecto a mí mismo. De hecho, esto es algo que trabajamos bastante en mi taller online Maldita Autoestima. Hago aquí pues un pequeño spam de mis servicios. Esto es algo que se trabaja a lo largo de todo el taller. El primer paso sería reconocer este tipo de dinámicas y hay varios aspectos que se pueden trabajar en nuestro día a día. Fíjate que tú cuando leíste que si haces arte eres artista, esto te desmontó un poco esa creencia de que tú no eras artista, ¿no? De toda esa creencia irracional y te ha devuelto la conexión con esa identidad de, ok, pues si yo hago esto o si yo escribo, soy escritor, si yo canto, pues soy cantante, ¿no? No tengo que darle más vueltas. Entonces el tener pensamiento crítico, ¿no?, el cuestionar estos juicios que nos decimos a nosotros mismos es importante. Uno de los aspectos que se suele trabajar para que este tipo de dinámicas internas no nos pesen tanto es el racionalizar, evidentemente, y también tomar perspectiva de todo esto. Es decir, el tomar perspectiva es como mirarlo desde fuera, ser consciente que mis pensamientos son pensamientos, no son la realidad, ¿no? Aunque yo tenga un pensamiento de autocrítica que me diga que soy terrible, tengo que basarme en los hechos, en la evidencia y no engancharme a toda esa película. Es distinto decirme soy un desastre y ver las cosas desde ahí, desde esa perspectiva de soy un desastre desde dentro, que decirme a mí misma ahora mismo estoy teniendo el pensamiento de que soy un desastre o me estoy sintiendo un desastre por esto y por esto. Contextualizarlo, separarnos del pensamiento es el primer paso. Hay técnicas para trabajar esto. Por un lado, por ejemplo, en lo que son las terapias contextuales, se habla mucho de defusión cognitiva. Cuando un pensamiento nos amarga la vida o creencias, pensamientos que a lo mejor no son nada útiles, ¿no? y nos enganchan y acabamos rumiando o se convierten en angustias o nos generan como mucho sufrimiento, son muy recurrentes, decimos que estamos fusionados con esta dinámica de pensamientos, porque vemos toda la realidad desde ahí, estamos como metidos ahí. Es como si ese pensamiento fuera protagonista, ¿no?, de la película de mi vida.
ese punto de vista lo contamina todo, ¿no? Lo abarca todo. La defusión cognitiva consiste en esa capacidad de tomar esa perspectiva y distancia de nuestros procesos mentales, de nuestras cogniciones y poder observarlos desde otro lado. Si alguno de vosotros ha practicado a veces pues meditación, mindfulness, veréis que muchas veces en lo que son las meditaciones guiadas se suele hablar de observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Vendría a ser un poco eso, ponernos en esa postura de autoobservación, sin juzgar, poder observar y tomar esa distancia nos permite maniobrar mucho mejor, nos permite gestionar y nos permite también tomar acción en la dirección que realmente queremos, aunque estén por ahí estos pensamientos. Hay muchos ejercicios de defusión cognitiva. El principal consiste básicamente en reconocer, por ejemplo, este tipo de discurso interno lo podríamos identificar como el síndrome del impostor, ¿no? Y cada vez que detectes un pensamiento de este tipo, decir, aquí está mi síndrome del impostor diciéndome que bla, 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 ¿no? Y reconocer que estos pensamientos son de este tipo ya nos ayuda a gestionarlos un poquito mejor. Hay muchos, si buscáis también técnicas de defusión o ampliáis un poco de información al respecto, veréis que hay muchos tipos de ejercicios para trabajar esta defusión cognitiva. De hecho, también es algo que hacemos mucho a lo largo del taller Maldita Autoestima. Por otro lado, otro aspecto que se puede trabajar también diariamente es tu atención. Es decir, a veces este tipo de pensamientos, el problema no es tanto que aparezcan, sino que aparecen y nos enganchan y nos llevan a rumiar. Y nos cuentan todo, elaboramos una película terrible, ¿no? A raíz de todo esto. Y la gente se va a dar cuenta de que, yo qué sé, de que no soy buena y seguro que están pensando que, bueno, y empezamos ahí a elaborar, a montarnos una película tremenda y eso nos genera muchísimo sufrimiento, angustia, etc. El ser capaces de desengancharnos y poner atención en lo que es realmente útil es una herramienta valiosísima. Para trabajar ese entrenamiento en atención, las técnicas de atención plena o mindfulness son buenísimas, básicamente. Entonces, por eso a veces los psicólogos somos tan pesados con el tema de mindfulness y la atención plena, porque entrena ese foco atencional y fortalece, ¿no? Como esa capacidad de concentrarme en el momento presente, en el aquí y el ahora. Puedo desengancharme del mundo de la mente y concentrarme en la experiencia vivencial, disfrutar más el momento. Si estoy cantando, pues meterme, ¿no? en la acción, fluir con la música, prestar como mucha atención a mi respiración, a lo que estoy haciendo, conectar, ¿no? con la experiencia vivencial. También me permite eso, pues concentrarme en la acción y desengancharme del mundo de las ideas. Entonces, básicamente los dos aspectos que se pueden trabajar y que se pueden trabajar diariamente de muy diferentes maneras, ¿no? Dependiendo también del tipo de pensamientos, etcétera, serían la defusión cognitiva y las técnicas de atención plena. Todo esto se puede practicar incluso eso diariamente y podéis encontrar muchísima información online al respecto. Me gustaría saber cómo puedo lidiar cuando yo misma me boicoteo, creo que se dice así, o me echo tierra para no hacer algo y entonces te desilusionas y al final no lo haces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu pregunta. El tema del autoboicot es un tema muy interesante, ¿no? Cómo nos tendemos a veces trampas a nosotros mismos que nos bloquean. Normalmente cuando hay autoboicot, cuando detectamos, ¿no? que queremos ir hacia una dirección, pero somos nosotros mismos los que nos ponemos impedimentos o acabamos yendo en la dirección contraria, suele haber un conflicto entre diferentes partes de nosotros mismos
puede deberse a distintos factores. Por ejemplo, si hablamos de autoboicot a la hora de realizar acciones o hábitos que tienen un cierto beneficio a largo plazo, pero que a corto plazo pues tampoco vemos ningún tipo de consecuencia negativa si no lo hacemos. Véase, por ejemplo, cosas como hacer ejercicio, llevar como todo lo que son hábitos, ¿no? Una dieta saludable, hacer ejercicio, trabajar temas de autocuidado, ¿no? Un poquito a largo plazo, o lo que tenga que ver, por ejemplo, con estudiar. Si yo quiero preparar una oposición y hoy no estudio, pues no pasa nada, mi día va a seguir igual, no voy a ver una consecuencia negativa al final del día por no haber estudiado. Pero si eso se acumula, evidentemente, pues no estoy avanzando hacia el lugar que quería avanzar, no podré presentarme al examen, etcétera, etcétera, ¿no? Las consecuencias negativas son más a largo plazo y también las recompensas son más a largo plazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con postergar la recompensa. Hay muchos estudios a este respecto, lo que se llama el retraso de la gratificación. En este tipo de situaciones todo tiene que ver mucho más con los hábitos, ¿no? Con saber generar constancia, disciplina, una buena organización. Entonces, todo este tipo de herramientas nos pueden ayudar. Pensad que nuestro cerebro primitivo siempre tiene tendencia a la ley del mínimo esfuerzo. Entonces todos tenemos como una parte muy perezosa adentro, que intenta como darnos excusas para no realizar esfuerzos, ¿no? Y para ir por otro camino, ¿no? Para evitar incomodidades. Entonces es normal que aparezca eso que llamamos como la procrastinación, intentando convencernos de, oh, es que ahora no tengo tiempo, es que estoy muy cansado, es que esto otro es más importante, o es que primero tengo que hacer todo esto otro antes de ponerme, ¿no? Y nos empieza a generar un montón de excusas disfrazadas un poco de razones, ¿no? Lógicas. Distinguimos las excusas sobre todo porque son ese tipo de razonamientos que nos intenta convencer de no hacer algo que realmente queremos o que nos impide avanzar en la dirección que yo realmente quiero. Entonces hay que trabajar un poco como ese diálogo interno y reforzar todo lo que tenga que ver con la creación de hábitos, porque cuando convertimos algo en un hábito no requiere de tanta fuerza de voluntad para hacerlo. Todo lo que tenga que ver con aprendizaje, adquisición de hábitos, todo este tipo de herramientas te va a ser útil, ¿no? Para encontrar un método dependiendo un poco de aquello que quieras poner en marcha y aquello que veas que te está costando, aquello en lo que te autoboicoteas, pues puedes buscar eso, pues una metodología para generar esto, para convertirlo en hábito, ¿no? Una buena rutina diaria, hábitos de estudio, por ejemplo, o empezar, siempre decimos, ¿no? En psicología o toda la gente que es experta un poco en aprendizaje y adquisición de hábitos, que lo importante es siempre dar un pasito en esa dirección y hacer pasos pequeños, ¿no? Una buena definición de objetivos también es importantísimo y el cómo dividirlo eso en pasitos pequeños. A veces no podemos avanzar a la velocidad que nos gustaría o pretendemos ir a un ritmo, ¿no? Somos como muy rígidos en el método que seguimos y el tema está en movernos siempre un pasito en esa dirección. Si hoy no puedo ir al gimnasio, pues hacer algo, un pequeño paso que tenga que ver con la actividad física, aunque sea una rutina de 5 o 10 minutos, ¿no? Pero ir generando este hábito, esta constancia. Entonces, todo lo que tenga que ver con la creación de hábitos nos va a ayudar a no depender tanto de la fuerza de voluntad. Eso por un lado. Por otro lado, a veces los autoboicots pueden tener que ver con algún conflicto interno a nivel incluso de valores o de creencias. Puede ser que yo, por una parte de mí, quiera una cosa y otra parte tenga determinados miedos, inseguridades o determinadas creencias de lo que va a suceder cuando lo consiga. Por ejemplo, puedo querer ascender en el trabajo,
pero otra parte de mí puede pensar que si tengo un puesto de mayor responsabilidad voy a descuidar a mi familia, ¿no? Y no voy a tener tiempo para pasar con mi pareja y con mis hijos. Y entonces ahí se crea como un conflicto interno en el que puedo llegar a autosabotear mi propio ascenso profesional, ¿no? Por estas creencias, como una parte de mí se revela, etcétera, etcétera. Entonces aquí el ser consciente de si existe algún tipo de conflicto de este tipo es importante. Evidentemente en estos casos es necesario un trabajo de introspección, de escuchar un poco esas diferentes partes de nosotros mismos. Yo siempre recomiendo llevar diarios, escribir, porque creo que es una muy buena forma de hacer consciente nuestro diálogo interno, de tomar una perspectiva y de poder trabajar en él, ¿no? Entonces, en estos casos, si veo que estoy como muy atascada en algo de este tipo y que tengo como esta sensación interna, ¿no? de conflicto y me autoboicotea y hay una parte de mí que no está como muy convencida, ahí tengo que escuchar si hay un problema a lo mejor de algún tipo de creencia que me está limitando o hay un conflicto de valores, ¿no? de alguna manera. Entonces, resumiendo, por un lado, trabajar la adquisición de hábitos puede ayudar mucho para no tener que depender de la fuerza de voluntad, para poder distinguir las excusas de razones válidas y poder pasar a la acción. Eso por un lado. Y por el otro también trabajar, ser consciente de mis creencias, de mi diálogo interno para ver si existe algún tipo de conflicto en este sentido que pueda hacer que haya una lucha interna entre diferentes partes de mí, diferentes necesidades que yo tenga o diferentes valores en mi vida. Hola Paula, ¿qué tal? Gracias por brindarnos esta oportunidad. Pues mira, yo una de las preguntas es tema misión de vida. ¿Cómo saber cuándo tocas misión de vida? ¿Cuántas etapas pueden haber en tu vida de misión de vida? He oído por ahí que son 7. No sé. ¿Cómo quizás darte cuenta que estás en misión de vida? O buscarla, o reconocer tus dones, potenciarlos y crear e ir en sintonía con esa misión de vida. Bueno, pues no es poco, ¿eh? Así que ahí lo dejo. Muchas gracias, besitos, chao. Hola Rosana, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, el tema de la misión de vida es muy interesante. Claro, de por sí, dependiendo un poco también de los autores o de diferentes profesionales, a veces la terminología puede variar, ¿no? Yo no suelo hablar de misión de vida como tal, suelo hablar mucho más de propósito o de valores o de llevar como una vida con sentido, ¿no? Básicamente. Pero entiendo que más o menos se refiere a lo mismo. Aquello que los japoneses llamaban ikigai, ¿no? Que es el sentido de la vida o aquello por lo que nos levantamos cada mañana. Este concepto de Ikigai se puso de moda hace unos años a raíz de unos libros, ¿no? que se publicaron. Hay un par de libros. Hay uno de unos españoles que está bastante bien. Escribieron 2 libros relacionados con este concepto de Ikigai. Os lo dejo por si queréis buscar información al respecto o leerlos. En principio me preguntas ¿cómo saber cuándo tocas misión de vida? Es que creo que realmente lo que es misión de vida o tu propósito vital no es un lugar al que llegar, es decir, no creo que sea algo que se alcanza, sino que es algo que nos marca una dirección, un camino y en lo que vamos avanzando. Entonces me imagino que más que tocar misión de vida como sentirnos autorrealizados, por ejemplo, se trataría de ese momento en el que descubrimos que es por ahí, por así decirlo. Descubrimos que eso va con nosotros, ¿no? Que ese es el camino que va con nosotros. Y a partir de ahí se trata de vivir nuestra vida comprometidos con eso, ¿no? Que en este sentido pueden ser muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de propósito, yo lo relaciono mucho con los valores personales y con un trabajo en valores.
descubrir cuáles son los valores que mueven, ¿no? Que nos mueven, que van con nosotros, que tienen que ver con nuestra identidad, ¿no? Esos valores personales que nos definen. Para cada persona pueden ser distintos. No existen valores buenos o malos. Cuando hablamos de valores malos, en realidad no son valores. Esto lo comento mucho en el taller de Reconéctate, de hecho, en el que trabajamos estos temas. Cuando hablamos de cosas como el egoísmo, la mezquindad, todo este tipo de cosas, la maldad, ¿no? Que podrían considerarse como antivalores, suelen ser cosas que están muy relacionadas con el ego, ¿no? Y en realidad lo que son los valores en sí, nuestros principios morales, valores o las cosas que son importantes para nosotros, suelen tener como una connotación enriquecedora en general. Pueden ser cosas como la creatividad, la bondad, ayudar a los demás, incluso cosas como la divulgación, la ecología, etcétera, etcétera. Y nos dan como un rumbo, una manera de vivir. Por ejemplo, es como ser saludable. Nunca se termina de ser saludable. Siempre puedo ser más saludable, ¿no? O deportista. No, nunca termino de ser deportista. Yo puedo cumplir ciertos objetivos en mi camino de cuidar mi cuerpo y de disfrutar del deporte, y yo qué sé, y correr una maratón y ir explorando todas mis potencialidades, ir adquiriendo cada vez más competencias, pero no hay un lugar exacto al que llegar, sino que es más vivir mi vida conforme a esas pautas. Entonces, me imagino que a eso te refieres, ¿no? Cuando conectamos con eso que va con nosotros y empezamos a vivir nuestra vida acorde a esos valores personales o a esa misión de vida. Entonces, creo que lo fundamental está justamente en lo que me preguntas también, en el cómo saber, ¿no? Qué cosas van con nosotros, cómo saber realmente cuál es nuestro rumbo. No se trata de tener que escoger un camino en sí. ¿A qué me refiero? Muchas veces pensamos que hay como una elección de vida, un camino que nos va a llevar a la realización personal. Pero no es así. Todos los caminos tienen luces y sombras. Y puede haber más de un camino en la dirección que vaya conmigo. Por ejemplo, a lo mejor si hacemos como este parangón con una brújula, se trata de yo tener clara mi brújula y la dirección que va conmigo. Entonces, si mi brújula me marca el este, hay muchas maneras de ir hacia el este. A lo mejor puedo ir caminando, puedo ir en avión, no sé, puedo ir en barco, o puede haber como muchos caminos hacia el este, y el este nunca se acaba, siempre puedo seguir avanzando hacia el este. Entonces se trata sobre todo eso, de estar conectado con esa brújula y de descubrir qué es lo que va conmigo. Evidentemente hay todo un trabajo de autoconocimiento detrás. Desconozco esto que me comentas de las etapas. No, la verdad que no tengo ni idea. Me imagino que habrá algún tipo de estudio o habrá alguna corriente, ¿no? de psicológica y tal que estudie como estas etapas en misión de vida, cosas así. La verdad que no te sabría orientar ahí porque no tengo ni idea. Yo lo que suelo trabajar más es el tema de los valores personales. Identificar básicamente nuestra manera de hacer las cosas, lo que va con nosotros, nuestro estilo, nuestra identidad, nuestras necesidades también es importante, y sobre todo nuestros valores. Eso le dará sentido a aquello que hagamos. Y después es muy importante, una vez que sepamos, ¿no? aquello que es importante para nosotros. De hecho, muchas veces existen conflictos en nuestra vida porque no estamos viviendo alineados con lo que realmente consideramos que es importante, ¿no? Como por ejemplo cuando estamos en una empresa que tiene unos valores muy diferentes a los nuestros, ¿no? Nos sentimos en conflicto. O puede que nos sintamos en conflicto con una persona que tiene puntos de vista y valores muy diferentes a los nuestros. Imaginaros, no sé, alguien que tiene una forma muy diferente de concebir la educación o la comunicación
o que da más importancia a aspectos, por ejemplo, ¿no? Una persona que sea como muy exploradora, que le guste viajar y que eso forme parte, ¿no? de sus valores, y otra persona que prefiera la estabilidad, la rutina, etcétera, pues ahí a lo mejor a la hora de convivir pues hay una diferencia, ¿no? de estilo, de valores, de manera de hacer las cosas, que puede generar roces o conflictos o insatisfacción en general. Entonces, para esto es importante explorar realmente por qué hacemos lo que hacemos, con qué cosas nos sentimos más a gusto, plenos y satisfechos, por qué, ¿no? Y ver también, no solo detectar cuáles son mis valores personales, sino cómo se traducen en acciones del día a día. Muchas veces hablamos de valores como la honestidad, la bondad, como muy generales, ¿no? Pero hay que especificar en qué se ve en las acciones del día a día. ¿Qué entiendes tú por honestidad? ¿Cómo ves que alguien es honesto? ¿En qué se manifiesta? Normalmente se manifiesta en las conductas, en llevar una vida en que lo que haces sea honesto, ¿no? En que lo transmitas a la hora de comunicarte con tus hechos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que se trataría de esto, de un trabajo de introspección, de reconocer mis valores personales y cómo se manifiestan en mi vida. Una vez que tenemos esto, ¿no? Lo que me decías también de cómo nos damos cuenta que estamos en misión de vida, es porque lo eliges en realidad. Una vez que ya has detectado cuáles son esos valores, tú los eliges y empiezas a actuar en consecuencia, es decir, diseñas tu vida en función a ellos. Este tipo de cosas, esta brújula, ¿no? de la que hablamos, de hecho el taller Reconéctate, sigo haciendo un poquito de spam, ¿no? de mis servicios. El taller Reconéctate está centrado justamente en esto, ¿no? En conectar con nuestra brújula, con nuestros valores, y a partir de ahí se trata de diseñar una especie de plan de acción que nos lleve en la dirección que va con nosotros. Entonces, el estar conectado con esta identidad, con nuestra misión de vida, con nuestro propósito, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a elegir un montón de cosas, ¿no? Desde el lugar o la manera en la que queremos vivir, las cosas que vamos a hacer día a día, dónde vamos a poner más atención, qué cosas son prioritarias para nosotros, cómo vamos a invertir nuestro tiempo, cómo tratamos a los demás. Incluso eso, elecciones como el tipo de trabajo que voy a tener, o incluso eso, que cómo poner límites a las cosas que no son mi camino, ¿no? Que no van en esa dirección. Podremos comprometernos muchísimo más con la vida si tenemos claro este rumbo. Entonces se trataría más bien al revés, no es que nos demos cuenta de que estamos ahí, no, es que nosotros decidimos y lo creamos y trazamos ese plan de acción para vivir comprometidos con ese propósito, con esa misión de vida, con esos valores. ¿Vale? Sobre el tema de los valores tenéis amplísima bibliografía. De hecho, bueno, hay muchos libros también de terapia de aceptación y compromiso hablan sobre este tema de los valores. Os recomiendo pues alguno de Stephen Hayes, por ejemplo. No sé cómo se pronuncia exactamente, creo que se llama así, Stephen C. Hayes, como el de Sal de tu mente y entra en tu vida. Se trabaja mucho con el cómo conectar y cómo identificar estos valores personales. Es un tema, la verdad, que apasionante. Creo que realmente el conectar con esto es una de las mayores fuentes de satisfacción personal que hay. El bienestar, de hecho, creo que viene de ahí, de saber que de tener la certeza, ¿no? Y el compromiso de, aunque mi vida sea difícil, aunque me enfrente a dificultades, lo estoy haciendo por un motivo, con una dirección concreta, y estoy comprometido, ¿no? con estos principios, con esta misión de vida, ¿no? Como le llama Rosana. Entonces, creo que es algo que se trabaja constantemente, que nunca terminamos de trabajar,
También creo que puede ir variando un poco dentro de lo que es nuestra propia identidad y las cosas que son muy importantes para nosotros. Puede pasar, ¿no? Que haya rumbos diferentes o que en determinados momentos de nuestra vida las prioridades cambien. Entonces tampoco se trata de aferrarnos a un camino, se trata de irnos es algo como orgánico, ¿no? Se trata de irnos escuchando constantemente y evolucionando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, resumiendo, yo aconsejaría pues un trabajo de introspección, de autoanálisis y trabajar a reconocer nuestras necesidades, nuestra identidad y nuestros valores personales. Bueno, espero que os haya resultado interesante esta primera sesión de preguntas y respuestas. Os recuerdo que podéis dejarme vuestras preguntas en el contestador que dejaré por ahí abajo. Procurad que sean breves, concretas y centradas en temas que tengan que ver con la psicología, de los que podamos enriquecernos todos. De momento esto es todo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.